Bienvenidos. Hoy vamos a dar la clase de fisiología del sistema nervioso autónomo, basándonos lógicamente en fisiología, principalmente. eh, Vamos a hablar un poquito de cómo está constituido, un poquito del funcionamiento. Vamos a destacar lo que es el sistema nervioso simpático, parasimpático, y bueno, y las generalidades de cada uno de estos sistemas. Para empezar, nosotros vamos hacia lo que es las funciones, ¿sí? La función principal es mantener la homeostasis. Dentro de esto, nosotros vamos a influir sobre muchos órganos de nuestro cuerpo, en el cual tienen en algunos una participación exclusiva y en algunos parcialmente. Pero dentro de estas funciones para mantener la homeostasis, podemos regular presión arterial, frecuencia ventilatoria, motilidad y secreciones gastrointestinales, regular nuestra diuresis, poder regular los líquidos corporales, la temperatura, ¿sí? Dentro de una serie de funciones importantes que nosotros vamos a tener con relación a lo que es el sistema nervioso autónomo. ¿Qué pasa? Cuando uno habla de mantener esta homeostasis, lo que estamos hablando es de mantener el equilibrio del medio interno. ¿Cómo lo lleva a cabo para mantener el equilibrio del medio interno? Primero, tenemos dos opciones. Una es de tipo reactiva. Cuando uno habla de una función de tipo reactiva, principalmente sería como un arco reflejo, estímulo-respuesta. Es decir, si a mí me aumenta la glicemia, nuestro cuerpo lo que hace es estimular a las células beta del páncreas para que liberen insulina. De esa forma, amortiguo, ¿sí?, ese aumento de la glicemia. Si nosotros, otra opción puede ser predictiva. Cuando es predictiva es anticiparse a algo que va a ocurrir. Dentro de esta anticipación tenemos diferentes opciones, ¿no? Ejemplo, uno va cruzando una calle, ¿sí? Llegó al cordón y generalmente nuestro sistema ya tuvo una imagen espacial de cómo se ubican las cosas y generalmente uno no mira el cordón y sin embargo levanto el pie, estoy adentro en un ambiente cálido, miro por una ventana, veo que llueve, hay viento y bueno, nuestro cuerpo activa todo un sistema que hace que nos abriguemos, es decir, se anticipa algo que va a ocurrir. Cuando uno habla de las características de nuestro sistema nervioso autónomo, nosotros vamos a hablar siempre de que está supeditado bajo a la regulación y control de centros superiores. Los centros superiores, chicos, es el encéfalo, la corteza cerebral, ¿sí? Estamos hablando de corteza cerebral, del tálamo, el hipotálamo. El hipotálamo para nosotros va a ser un órgano esencial acá. Vamos a hablar del famoso arco reflejo autonómico. Sí, vamos a destacar la diferencia entre lo que es un arco reflejo simple a un arco reflejo autónomo. ¿Qué pasa? Otra característica es regular ese medio interno, ¿sí? Que regulemos, lo mantengamos bastante constante, ¿sí? Y vamos a ver que la intensidad, la rapidez con la que actúa es variable. Y una respuesta importantísima para nuestro cuerpo es que participe en la respuesta al estrés. Y dentro de esa respuesta al estrés, nosotros vamos a ver que trabaja junto con lo que es la parte endocrina, el sistema nervioso endocrino o sistema endocrino, en el cual el principal órgano será hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Hablamos de un arquito reflejo, ¿sí? El arco reflejo es la unión de un estímulo y generar una respuesta, ¿no? Por eso, un arco reflejo simple es una vía rápida en el cual un receptor traduce un estímulo, ¿sí? Lo lleva por una vía aferente a un centro integrador. Ese centro integrador generalmente lo podemos encontrar en la médula. De ahí voy a ir a un efector por una vía eferente y el efector lo que hace es dar una respuesta. Cuando nosotros hablamos de un arco reflejo autonómico, vamos a incluir también los centros superiores. Entonces, el receptor recibe un estímulo, la fibra aferente, que puede ser autonómica, va a llegar al centro integrador,
lo tengo en la médula, pero también lo voy a tener a nivel del tronco encefálico, ¿sí? Más que nada a nivel del bulbo. De ahí voy a tener dos caminos. Uno sí ir hacia el efector por una fibra eferente autonómica, ejemplo, el músculo lisovascular. Y por otro lado, yo voy a conectar con los centros superiores en donde puede ser la corteza, el tálamo, el hipotálamo, el sistema límbico, el propio tronco encefálico. Y, por ejemplo, activé al hipotálamo, el hipotálamo manda una respuesta, por ejemplo, simpática que repercute en el corazón. Entonces, cuando uno habla de un arco reflejo autonómico, hay que incluir los centros superiores. Muy bien, ¿qué pasa? Esto lo que nos da a nosotros es que tengamos un orden jerárquico. Cuando uno estudia la composición, la organización de nuestro sistema nervioso autonómico y lo divide en simpático, parasimpático, ¿sí? Recordar que para el tubo digestivo hay un sistema propio que se llama sistema entérico. En la médula espinal, nosotros tenemos los núcleos del simpático, ¿sí? Como los núcleos del parasimpático. ¿Qué parte de la médula es el asta lateral? Ahí vamos a tener en la parte toracolumbar los núcleos del simpático y en la parte sacra, segmento S2, S3 y S4, los núcleos del parasimpático. Es lo que se conoce como parasimpático sacro. A nivel del tronco encefálico, vamos a tener solamente los núcleos del parasimpático, es lo que se conoce como parasimpático craneal, y estamos hablando de el núcleo de Inchett-Westphal, asociado al tercer par, el salival superior y lácrimo muconasal, asociado al séptimo par, el salival inferior, asociado al noveno par, y el núcleo dorsal del vago o cardio-neumogastroentérico, que está asociado al décimo par. De ahí vamos a ir hacia el hipotálamo. En el hipotálamo tengo el control del simpático y parasimpático. Generalmente se asocia la regulación del parasimpático en la parte anterior, en la parte posterior el parasimpático. Y ahí vamos a hablar después de ahí hacia un sistema que tiene que ver con la parte de los tonos emocionales, que es el sistema límbico. Una vez que yo tengo el orden jerárquico, nosotros vamos a tener que tener en cuenta, ahora sí, para describir lo que va a ser el simpático y el parasimpático. Y acá no tengo que confundir. Nosotros vamos a destacar lo que es simpático y parasimpático, por eso voy a hablar de una fibra colinérgica y adrenérgica, pero recordemos que en nuestro organismo hay muchas más fibras, como GABAérgicas, histaminérgicas, dopaminérgicas, ¿sí? Pero bueno, nos vamos a centrar un poquito en lo que es colinérgico y adrenérgico porque vamos a ir más sobre el simpático y el parasimpático. ¿Qué pasa? A tener en cuenta, una cosa es la fibra, otra cosa es el neurotransmisor y otra cosa es el receptor, que son cosas que no tengo que confundir. La fibra es colinérgica, utiliza como neurotransmisor acetilcolina y los receptores pueden ser nicotínicos, más allá que sean nicotínico neuronal o nicotínico muscular, y muscarínicos, ¿sí? Los muscarínicos se dividen del 1 al 5. Cuando yo hablo de una fibra adrenérgica, vamos a usar como neurotransmisor norepinefrina, es lo mismo que noradrenalina, y vamos a hablar de los receptores alfa, beta, los alfa 1 y 2, los beta 1, 2 y 3. Este cuadrito tengámoslo en cuenta para no confundir y siempre prestarle atención. ¿Por qué? Cuando uno ve la localización, esto es una división funcional, entonces yo en el sistema nervioso central, si me pusiera a hablar del sistema parasimpático, encontraría que esa primera neurona, la neurona preganglionar, tiene el cuerpo neuronal en nuestro sistema nervioso central, tanto en el tronco encefálico, sería parasimpático craneal, como en la médula espinal, sería el parasimpático sacro. De ahí sale una fibra preganglionar larga, de tipo colinérgica, que usa como neurotransmisor acetilcolina, y que va a hacer sinapsis en un ganglio, ¿sí? Donde voy a encontrar el cuerpo neuronal de la segunda neurona, que esos ganglios están cerca de la víscera. Eso es lo que hace que la fibra preganglionar, aparte de ser colinérgica, se alarga. ¿Qué pasa? Si yo voy a hacer una sinapsis, esa acetilcolina lo que hace es
interaccionar con un receptor, el receptor es nicotínico neuronal, que me sirve para transmitir el mensaje. De ahí voy a ir a una fibra postganglionar. Esa fibra postganglionar es una fibra postganglionar colinérgica, corta, y que va a llegar al órgano blanco. Órgano blanco, ¿sí? Distintas vísceras de nuestro organismo. ¿Qué voy a ir? Ahí vamos a usar, vamos a liberar primero como neurotransmisor acetilcolina y después vamos a, que va a actuar sobre un receptor que son los receptores muscarínicos, principalmente. Ahora, si yo partiera hacia la placa motora, músculo estriado, somático, también usan fibras colinérgicas, pero voy a liberar acetilcolina, ahí es la excepción donde usaría como receptor nicotínico muscular. Si yo me voy al simpático, el simpático vamos a tener que en el sistema nervioso central, la primera neurona tiene su núcleo a nivel de la médula espinal, la parte toracolumbar. Sale una fibra preganglionar de tipo corta, ¿sí? Colinérgica también. ¿Por qué? Porque va a llegar a los ganglios, que esos ganglios son laterovertebrales o paravertebrales, en el cual libero acetilcolina, voy a influir sobre un receptor nicotínico neuronal, y ahí voy sobre esa fibra postganglionar, que la principal fibra es una fibra larga de tipo adrenérgica, que va a usar noradrenalina como neurotransmisor o norepinefrina, e influirá en los órganos a través de receptores alfa o beta adrenérgicos. Pero tenemos una excepción, que son que en vez de usar fibras adrenérgicas, uso fibras colinérgicas, que es sobre las glándulas sudoríparas, ya que usamos acetilcolina como neurotransmisor, va a usar como receptor muscarínico sobre las glándulas sudoríparas. Esa es la diferencia, ¿sí? O la excepción que encontramos a nivel postganglionar. Y siempre recordar que la noradrenalina se forma de la dopamina también es otro neurotransmisor, y a través de esta noradrenalina nosotros podemos formar después epinefrina, que sería la adrenalina. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Dos grandes sistemas, ¿sí? Como describimos ahí, lo que es el simpático y el parasimpático, donde se puede ver un poquito la distribución, ¿sí? Acuérdense siempre que los ganglios, ¿sí? Están cerca de las vísceras, esto se nota mucho a nivel de cabeza y cuello. Después cuando veo a nivel torácico, vieron el plexo pulmonar, el plexo cardíaco. Cuando llegué a la parte abdomen, vimos el plexo solar, ¿sí? Donde se integraba el simpático y el parasimpático, solar o celíaco, ¿sí? Y veíamos el plexo hipogástrico para lo que es colon izquierdo y pelvis, ¿no? Muy bien. Y la forma después de distribuirnos y interactuar en todo nuestro organismo. ¿Qué vamos a tener en cuenta? ¿Sí? Resumencito de cada una de las características, ¿no? Acuérdense que dónde está ubicada la neurona preganglionar, ¿sí? El simpático era toracolumbar o dorsolumbar, el parasimpático era cráneo-sacro, la neurona postganglionar está en una víscera, en un ganglio, esos ganglios pueden ser viscerales, si estamos hablando del parasimpático, o látero o paravertebral, si estoy hablando del simpático. Los neurotransmisores típicos que consideramos, la noradrenalina del simpático y la acetilcolina del parasimpático, eso no quita que no usemos en el simpático también acetilcolina, ¿sí? Y después, en forma simple, el axón o la fibra preganglionar era corta en el simpático, larga en el parasimpático, la postganglionar larga en el simpático, corta en el parasimpático. ¿Qué son las principales funciones que nosotros, o diferencias que podemos ver? ¿Sí? Siempre recordemos que el simpático prepara el cuerpo para la lucha, para la huida. En cambio, el parasimpático es como que restablece las fuentes energéticas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa? Uno debería conocer las diferentes funciones de los receptores a nivel de los diferentes sistemas.
Yo voy a tratar de hacerlo un poquito más fácil, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué hace el simpático? El simpático me da estimulación cardíaca. ¿Sobre qué iríamos a esto? Me aumenta la contractilidad, me aumenta la frecuencia, por ejemplo, a través del receptor beta 1 adrenérgico. ¿Hay diferencias con el alfa? Sí, el alfa 1 es solamente me aumenta la contractilidad. Cambio, ¿qué es lo que decimos? Inotropía. ¿Sí? En cambio, cuando hablo del beta 1 es inotrópico, cronotrópico y dromotrópico positivo. Si yo voy sobre el parasimpático uno dice, bueno, baja la frecuencia, baja la contractilidad. ¿Cómo? A través de un receptor muscarínico que decimos M2 cardíaco. Si voy sobre la parte gastrointestinal, principalmente me aumenta la motilidad, las secreciones, relaja esfínter el parasimpático. Esto lo llevaría a cabo predominantemente a través de receptores M1 y M3. Y cuando yo voy al simpático, el simpático lo que hace es, a través de los receptores, alfa 2 y beta 2 principalmente, lo que hace es disminuir motilidad, disminuir secreciones y contraer esfínteres. ¿Sí? Siempre hay que recordar que el beta 2 adrenérgico relaja los músculos lisos, ¿sí? En general. Incluimos el músculo liso vascular, ¿no? Porque sobre el músculo liso vascular, el parasimpático relaja, muchas veces por la liberación de óxido nítrico. Cuando yo hablo del simpático, lo que predomina es el tono constrictor por el alfa adrenérgico, pero el beta 2 adrenérgico vasodilata. A nivel pulmonar, lo que haría el parasimpático, ¿sí? Tiene que ver con, contrae el músculo lisovascular, aumenta las secreciones. En cambio, el beta 2 adrenérgico disminuye más que nada o relaja el músculo lisovascular generando broncodilatación. De ahí se usa, ¿sí? Para pacientes con broncoespasmos, ¿sí? Beta 2 adrenérgicos como fármacos, ¿no? A nivel pancreático, uno dice, bueno, el parasimpático lo que haría es más que nada estimular la secreción a través de receptores muscarínicos y ojo con los receptores alfa 2 y beta 2. ¿Por qué? Si a mí me viene un paciente en ayuno, yo necesito mantener una glicemia normal, ¿sí? Entonces, en un paciente en ayuno, el alfa, digamos, los receptores alfa 2 se activan por el simpático y lo que hace es estimular la liberación de glucagón e inhibir la insulina. Ahora, ante una situación de estrés donde yo necesito movilizar las fuentes energéticas y después incorporarla, lo que hace el beta 2 es estimular la liberación de glucagón y también estimular la liberación de insulina. Sobre lo que es la vía urinaria, ¿sí? El parasimpático aumenta motilidad, relaja esfínteres, el simpático, bueno, en ese caso haría lo contrario. Y ojo con las glándulas sudoríparas, porque la gran diferencia entre el simpático y el parasimpático, a pesar de que los dos estimulan las secreciones, tiene que ver con el flujo. ¿Por qué? En las glándulas sudoríparas aumento lo que va a ser la producción, ¿sí? Ya sea por muscarínicos o por alfa 1, pero se nota más en las glándulas salivales, donde el parasimpático aumenta la secreción y aumenta el flujo por vasodilatación, y el simpático aumenta la secreción pero disminuye el flujo, ¿sí? Porque hace vasoconstricción. En general, ¿no? Las funciones. Hay a nivel ocular, es importante que los dos contraen músculos. Lo que pasa es que contraen músculos diferentes. El parasimpático contrae al músculo constrictor, que es como un esfínter, por eso genera la miosis. En cambio, el simpático contrae al músculo dilatador del iris, por eso genera la midriasis. Es un efecto que los dos contraen músculos, lo que pasa es que contraen músculos diferentes. Es como para tener un efecto general a lo largo de nuestro organismo. ¿Qué pasa? Es interesante que nosotros tengamos en cuenta cómo
cómo funcionan estos neurotransmisores. Ustedes recuerden que un neurotransmisor tiene que tener 5 características. Primero que lo podamos sintetizar, formar, después que se almacene, se almacenan en vesículas de secreción. Ahí, una vez que yo lo almaceno, viajará un estímulo, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos exocitar, es decir, tiene que haber liberación. Después tiene que haber interacción en el órgano blanco con un receptor, ¿para qué? Para que cumpla una determinada función. Y después tiene que culminar su función, ¿sí? Depende del tipo de neurotransmisor del cual nosotros estemos hablando, vamos a poder degradarlo, lo puedo recaptar. ¿Sí? Vamos a empezar con lo que es la síntesis, la formación de acetilcolina. Nosotros tenemos que vamos a unir la colina con la acetil-CoA. La acetil-CoA, bueno, viene de varias vías metabólicas, pero la colina, nosotros principalmente lo vamos a tener de recaptación, a pesar de que puede formarse también de los fosfolípidos de membrana. Ahí, al unir la acetil-CoA más la colina, podemos tener una enzima que se puede llamar acetilasa, colinoacetiltransferasa, utiliza como cofactor magnesio, y lo que hizo fue formar la molécula de acetilcolina. Una vez que yo formé la molécula de acetilcolina, esta la vamos a incorporar para almacenarla en una vesícula, ingresa generalmente cotransportado con sodio, y yo lo que hago es almacenar, ¿sí?, esa molécula de acetilcolina. Cuando necesito la exocitosis, lo que hace es viaja un potencial de acción, abre los canales de calcio, voltaje dependiente. ¿Para qué? Para que ese exceso de calcio lo que hace es contraer el aparato microtubular y esa vesícula fusionarla con la membrana, y a través de un proceso de exocitosis yo libere la acetilcolina al medio, la cual actuará sobre el órgano blanco, sobre los receptores muscarínicos o nicotínicos para cumplir su función. Ahora, ¿cómo termina la función de la acetilcolina? Va a terminar la función por una enzima que se llama eh, acetilcolinesterasa, que lo que hace esa enzima es degradar, hidrolizar la molécula de acetilcolina en colina y acetato. El acetato difunde al medio, y esa colina es la que nosotros vamos a utilizar para recaptarla y para estimular la nueva síntesis de una molécula de acetilcolina. Es decir, este neurotransmisor terminó su función por, podemos decir, degradación. Y lo que yo recapté es un producto de la degradación que fue la acetilcolina, que fue la colina en realidad. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver la síntesis de noradrenalina, hay que tener en cuenta primero que en este eje se forman 3 neurotransmisores, principalmente, ¿sí? Que uno habla de la dopamina, de la noradrenalina o norepinefrina, y de la adrenalina o epinefrina. ¿Qué pasa? Todo comienza con un aminoácido que es tirosina, la cual ingresa a la terminal nerviosa o transportada con sodio. Una vez que entró la tirosina, gracias a una enzima que se llama tirosina hidroxilasa, la vamos a convertir en dopa. La dopa, por la dopa descarboxilasa, lo producimos a dopamina, y esa dopamina va a ser incorporada a la vesícula, con sodio salen 2 protones, y almaceno, llevo la dopamina a la vesícula. Ahí en la vesícula nosotros encontramos otra enzima que se llama dopamina beta hidroxilasa, que convierte esa dopamina en noradrenalina. Generalmente hay un 50% de dopamina, 50% de noradrenalina. Nosotros recordemos que la dopamina es muy importante en la vía nigroestriatal, en todo lo que era la vía motriz secundaria, que tenía que ver con el control del movimiento, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ya la vesícula, ¿sí?, con los neurotransmisores acá almacenados, viajará a un potencial de acción, abre los canales de calcio voltaje dependiente, entra calcio, contrae el aparato microtubular, y por un proceso de exocitosis yo libero la noradrenalina al medio. Que lo que hace esa noradrenalina irá sobre los receptores, que pueden ser alfa o beta adrenérgico, y cumplirán con su función. Ahora,
¿Cómo termina la función de la noradrenalina? No por degradación, sino por recaptación. Nosotros podemos recaptarlo tanto en la membrana preganglionar como en el órgano blanco. Es decir, está la bomba de aminas, que es el principal mecanismo de recaptación que se da en la parte preganglionar, lo que se conoce como PUL1, o PUL2, que se recapta en el órgano blanco. Una vez que vos recaptás, ¿qué puedo hacer? Lo puedo volver a almacenar a la vesícula. Ahora, ¿cómo se degrada este neurotransmisor? Lo vamos a degradar por algunas enzimas que son la monoaminoxidasa. Esa monoaminoxidasa la voy a encontrar preganglionar, en la membrana presináptica, intraneuronal y también en el órgano blanco. Ahora, la enzima principal que degrada en el órgano blanco es la catecol-oximetiltransferasa, ¿sí? Que es la que, bueno, principal enzima que degrada noradrenalina en el órgano blanco. Entonces, si uno se pone a ver, la noradrenalina termina su función no por degradación, sino por recaptación. ¿Sí? Eso es una variable bastante importante que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando uno habla de la diferencia entre la noradrenalina y lo que va a ser la acetilcolina. ¿Qué pasa? Hay distintos neurotransmisores, ¿sí? Aparte de estos dos que nosotros por ahí destacamos, que influyen y que uno va a estudiar en farmacología, ¿no? Y en los diferentes fármacos. Pero, bueno, uno trató de anotarles, por lo menos los principales, como son, sí, el ácido gamma-aminobutírico, es un neurotransmisor muy importante inhibitorio. Por ejemplo, ahí trabajan las benzodiazepinas. Hay aminoácidos que son excitatorios, como el glutamato y el aspartato. Pero bueno, recién hablamos de la dopamina, muy importante en lo que eran las vías nigroestriatales, ¿no? Tenemos la serotonina, eh, que no solamente tiene importancia o implicancia en ciertas regiones del sistema nervioso central, ¿sí? Donde hoy en día se hincapié en mucha terapia antidepresiva, ¿sí? Sino que, bueno, las tengo en las células enterocromafines, en el resto de nuestro cuerpo, como también tengo la histamina. Es decir, todos estos neurotransmisores lógicamente tendrán sus propios receptores, ¿sí? Que se estudiarán predominantemente quizás un poquito más en detalle en lo que es la parte de farmacología. Espero que, bueno, les haya servido y que ante cualquier duda se comuniquen y, bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego y, bueno, espero que hayan disfrutado de la clase.